Voy a tratar de predicar lo más breve posible, amén. Y si soy demasiado breve, pues tenemos un videito misionero ahí muy hermoso. Queríamos compartir. En realidad, la hermana Anabel era la que iba a predicar. Me llama el viernes que está bien enferma. No pudo llegar el día de hoy. Hasta en el hospital estuvo. Entonces, pues, ya a última hora es difícil encontrar a alguien, ¿verdad? El Señor nos ayude. Mateo 9, 35 al 38 dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a repetir todos el 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar, hermano. Quiero hablar bajo el tema la necesidad de obreros. Amén, gloria al Señor. La necesidad de obreros. Fíjense, estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo. Y siempre digo, lo repito, porque siempre hay gente nueva, ¿verdad? Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es importante, pero todo cristiano debe poner especial importancia a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Y el Señor dijo que sus ovejas oyen su voz. Aquí está hablando el Señor, amén. Y vemos aquí una gran necesidad, gloria al Señor. Ustedes saben que nuestro Dios, nuestro Señor, todo lo conoce. Cuando el Señor habla, nunca exagera, nunca dice de más ni de menos. Por eso que cuando el Señor dice algo hay que ponerle especial atención, porque es Él quien dice, a la verdad. En realidad, diríamos esa palabra, la mies es mucha. La mies, la cosecha, las almas son muchas, muchísimas las almas que alcanzar. Pero Él mismo dice, es una gran realidad, los millones de millones, los billones, 1 billón es 1000 millones, los billones de perdidos, es una gran realidad. Y fue el Señor quien dijo, a la verdad, la mies es mucha. Hay que reconocer la necesidad primero. Pero también dijo, qué tristeza, ¿verdad? Lo otro, no solamente saber que multitudes, que millones de billones van rumbo al infierno por esa puerta ancha, por ese camino ancho, rumbo a una condenación eterna de la cual nunca podrán retornar. Hermanos, algo que no va a poder revertirse, que va a ser para siempre, no va a ser algo temporal, ni de 100 años, de una eternidad sin Cristo. Son millones de millones que van por ese camino, pero eso no es lo más trágico. Eso es trágico, pero eso no es lo peor, porque esa gente se pudieran advertir y algo se pudiera hacer. Lo trágico es que el mismo Señor dice, los obreros son pocos. Estoy diciendo que el Señor no exagera, ¿verdad? Ni dice las cosas de menos. Cuando el Señor habla, dice lo que es. Ese sabe lo que es. Cuando Él hace un examen, Él le dice exactamente lo que es. Los médicos, cuando usted va al médico, a veces lo examinan a uno y buscan aquí, buscan allá, y a veces algunos adivinan o miran a ver qué pueden hacer. Pero el Señor cuando habla no está adivinando, no está hablando sin seguridad, Él sabe lo que habla. Y cuando Él dice esto es así, al pan pan y al vino vino. Es bien triste esta situación, ¿verdad? Y nosotros como Iglesia de Jesucristo tenemos que ponerle especial atención a sus palabras, a lo que Él dijo, porque somos sus ovejas. La iglesia es comparada a una empresa, ¿verdad? Cuyo negocio, no me gusta usar mucho esa palabra, pero en realidad el Señor la usó y dijo que los negocios, Él estaba en los negocios de su Padre, ¿verdad? Cuyo negocio es ganar almas. Un negocio es una inversión que se hace con el propósito de ganar algo, ¿verdad? La mayoría de los negocios humanos o los negocios humanos se invierte ¿para qué? Para ganar dinero. Eso es lo que la gente quiere ganar en un negocio, ¿verdad? Y no es que esté mal, mientras sea lícito todo lo que se hace. Porque hay negocios ilícitos. Pero la iglesia es una empresa cuyo negocio, cuya inversión es ¿para qué? Aquí no hay ganancias de dinero. No es para obtener dinero, sino para ganar ¿qué? Almas.
Es terrible cuando en un negocio hay pérdidas, ¿verdad? Los que tienen negocios aquí, qué terrible cuando hay pérdidas. Pero fíjese que el dinero se puede recuperar en cierta forma. Y si se pierde, pues se perdió. No es bueno, pero no es trágico. Mami decía ayer que nos dio risa, ¿verdad? Que usted agarra $1 millón y se lo da a un perro y el perro ni caso le hace. Que el perro no le importa el dinero. Pero dale un pedazo de carne, que va a querer más. Póngale un pedazo de carne y $1 millón, a ver qué usted cree que él va a escoger. Entonces el dinero pues sirve para algunas cosas, pero no para todo. Pero hermano, lo trágico aquí es que en la empresa de la iglesia, en la empresa que es la iglesia, ¿verdad? Lo que está en juego, lo que se puede perder es más serio que el dinero. Es algo más trágico que el dinero. Sabemos que lo que está en juego aquí es la salvación de millones de almas. Hermanos, que se pierda un alma, una sola, es la tragedia más grande que puede haber. Solamente que se pierda una nada más, es una tragedia. El saber que alguien va a una eternidad, hermano, para un sufrimiento eterno, si nosotros meditamos bien eso, hermanos, nos debe verdaderamente hacer reflexionar. Siempre cuento el testimonio del misionero Charles Studd. Este era un misionero británico, inglés. Charles Studd, en su tiempo, en los 1800, por ahí, final de los 1800, este hombre era un deportista muy famoso, tenía millones, tenía una mansión, que en aquel tiempo parecía un hotel. Bueno, era un hombre muy rico. Y él se hizo misionero porque leyó un tratado, por así decirlo, un escrito de un ateo, que en una ocasión dijo de esta manera: si yo creyese lo que creen los cristianos, que hay un infierno, que hay una eternidad de sufrimiento, yo no estaría muy tranquilo. Yo no descansaría hasta advertir a todos acerca de ese lugar. No solo me salvaría yo, sino que también advertiría, ¿verdad?, a los demás, porque ese es el amor de Cristo. Esto impactó tanto. Este ateo decía: si yo creyera eso, yo no pudiera estar tan tranquilo. Y él, siendo cristiano, este hombre vivía una vida tibia, cómoda, con su dinero, hacía lo que podía, pero en realidad no estaba entregado, rendido completamente al Señor. Esto hizo que Charles Studd invirtiera todo su dinero, literalmente, en la obra misionera. Invirtió todo, dejó todo y se fue de misionero. Y fue a la India, y fue al África, y murió en África. Y de ahí se levantó una agencia misionera llamada la Cruzada de Evangelización Mundial. Hermanos, verdaderamente que ganar almas requiere, ¿verdad?, más que un simple, hacer algo simple. El ganar almas requiere inversión. Requiere inversión de tiempo, requiere inversión de dinero y requiere incluso para muchos hasta dar su propia vida. Óigame, en el proceso de ganar almas, nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Usted sabe que el Señor Jesucristo fue el misionero por excelencia. Él fue misionero, ¿saben ustedes eso, verdad? Dios a su Hijo unigénito lo hizo un misionero. Qué tremendo, ¿verdad? Jesucristo fue misionero. Y en cierta manera cada uno de nosotros somos misioneros. Quizás no estamos yendo a lugares lejanos, pero somos misioneros para alcanzar almas en el lugar donde estamos, donde Dios nos tiene y donde Dios nos lleve. Donde quiera que usted va es un misionero del Señor, amén. Un misionero es uno que cumple la misión del Señor. ¿Cuál es la misión del Señor? Buscar las almas perdidas. Esa es la misión. Todos nosotros somos misioneros en ese sentido, amén. Óigame, si nuestro Señor Jesús fue misionero, ¿qué nos queda a nosotros? Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo como misionero? Fíjese, nuestro Señor Jesucristo dejó su trono de gloria, dejó el cielo por nosotros. Vino desde tan lejos, dice la palabra, se hizo hombre, se hizo carne. No un simple hombre, sino un esclavo. Se humilló hasta lo sumo, dice la palabra, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Filipenses 2:5 dice la palabra: hallen ustedes, hallen vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, como iglesia estamos llamados a imitar a Cristo. ¿Entendemos eso? Quizá algunos no lo dijeron todavía, lo ven muy difícil, hermano. Ese es el llamado, ser como Él. Jesucristo dijo: ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Somos su iglesia, somos sus ovejas.
¿Y para qué nos fue dado el poder del Espíritu Santo? Para buscar esas almas perdidas. Amén, gloria al Señor. El versículo 35 que leíamos de Mateo 9, dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bien tremendo. Jesucristo fue un misionero ejemplar. Un misionero tiene que moverse, tiene que salir, hermanos. El mandato es a ir. Amén. El Señor no nos quiere estáticos todo el tiempo en el mismo sitio. La iglesia es para venir a entrenarse, pero hay que usar lo que aprendemos allá afuera. Amén. Hay que salir, hay que moverse. El llamado es para todos. Yo no sé por qué cuando se hacen algunos llamados, algunos aparecen y otros no. Pareciera que no son ovejas, porque volvemos a repetir, las ovejas oyen la voz del pastor. Entonces, si usted es oveja, debe aparecer. Si no lo es, examínese si es oveja. Si no hay una razón justificada, ¿verdad? Entonces, las ovejas del Señor oyen su voz. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Él se movía, Él salía. La orden es ir, vayan, muévanse. Las almas no van a venir, hay que irlas a buscar. Y dice la palabra que Jesús se movía predicando por tantos lugares, ciudades y aldeas. Iba tanto a las ciudades donde estaba, ¿verdad?, la gente civilizada, pero también se metía a las aldeas remotas, ¿verdad?, en esos lugares donde nadie quiere ir muchas veces. Ahí llegaba el Señor a predicar el evangelio. Fíjense, hermanos, la iglesia está en la tierra con el único propósito, o con el principal propósito, por así decirlo, de ganar almas. Amén. La iglesia está aquí para que gane almas, si no ya el Señor nos hubiera llevado para el cielo. La iglesia está en la tierra para que busque esas almas que están perdidas. ¿Y qué predicaba el Señor? Dice este versículo, que el Señor predicaba el evangelio del reino. ¿Qué tenemos que predicar? El evangelio. Amén. No cuentos de nosotros, no palabras humanas, ideologías humanas, religiones. El evangelio del reino. El evangelio de poder. El evangelio que cambia, que liberta. Gloria al Señor. El primer mensaje de Jesucristo en Marcos 1:15 dice que Él vino a la región de Galilea predicando: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio son las buenas noticias de salvación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el evangelio. Hay que predicar a Cristo. Y eso era lo que predicaba el mismo Cristo, lo que predicaron los apóstoles, lo que predicó Pablo, Pedro, todos ellos predicaron el evangelio. Juan el Bautista predicó el evangelio. Eso es lo que tenemos que predicar, no religión, no ideologías, el evangelio. Las almas necesitan oír el evangelio. Y el evangelio es seguido por señales. Amén. Dice que el Señor sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gloria al Señor. A nosotros nos toca predicar y el Señor se encarga de las señales. Simplemente nos toca obedecer y Él hará en su momento. Pero el evangelio es poder, no es una religión más, hermanos. No es algo muerto que cuando llega la gente se queda igual. El evangelio transforma. El evangelio cambia comunidades. Óigame, a los apóstoles le llamaban los que trastornan el mundo. El evangelio trastorna, hermanos, al enemigo. Gloria al Señor. Por eso tenemos que buscar predicar ese evangelio de poder, de salvación. Ese evangelio que predicó Pablo, ese evangelio que predicaron los apóstoles, que predicó el mismo Cristo. Gloria al Señor. Y el evangelio hay que predicarlo gratis. Ahí en Mateo 10, 7 al 8, también habla que Jesús mandó a sus 12 a predicar el evangelio. Y miren lo que les dijo. Dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracias recibisteis, dad de gracias. Eso significa que lo que tú recibiste de gratis, gracias, un favor inmerecido, el Señor te lo dio por su misericordia, dalo también de la misma manera. No esperes ganancias personales. Simplemente predica de gracia. Fíjense, Jesucristo predicaba así. Como Él envió a sus discípulos, así predicaba Él. Jesucristo nunca cobraba para ir a un lugar. Él iba, ¿verdad?, por su misericordia, por su puro amor. El amor a las almas era lo que lo llevaba donde estaba la necesidad. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Sigue diciendo en el versículo 36: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo no sé cuántos le dan gracias al Señor
que son ovejas de Cristo, que tienen ese privilegio tan grande de entre tantos billones de personas y personas perdidas que hay en el mundo. Usted y yo tenemos un pastor, conocemos al Señor, somos ovejas de Cristo. Eso es un privilegio. No es solamente los millones que no han escuchado de Cristo todavía, en esos lugares no alcanzados, donde oímos de estas naciones musulmanas, comunistas, hinduistas, islámicas, budistas, donde predicar a Cristo es bien difícil y hay muchos que no han oído todavía. Pero no es solo eso, sino las multitudes de este lado también que han oído pero no se han convertido. Por aquí hay multitudes de perdidos también, gente que ha oído y no se convierte. Hay más, lamentablemente son muchos más los que se condenan que los que se salvan. Pero dice la palabra, al ver las multitudes. Jesús vio las multitudes. Usted y yo las vemos diariamente, ¿verdad? Tenemos vecinos inconversos en nuestros trabajos, familia inconversa, nuestra ciudad, nuestra nación. Óigame, hermano, el continente, oímos, vemos noticias. Vemos las multitudes que caminan sin un Dios, sin esperanza, hermanos, rumbo a un infierno eterno. Las vemos. Ahora, ¿qué produce eso en nosotros? Hay gente que ya ve la necesidad y le da lo mismo. Nos hemos vuelto muchas veces insensibles. Vemos la necesidad, la oímos. Hoy la vemos mucho porque hoy vemos noticias y la imagen. Vemos todo. No hay que estar allá para darse cuenta, ¿verdad? Pero ¿qué produce eso en nosotros? Dice la palabra que cuando Jesús vio las multitudes, ¿qué pasó con él? Tuvo compasión. Hermanos, nuestro Señor quiere que sintamos como Él. Hay en ustedes el mismo sentir. Si somos iglesia de Cristo, tenemos que compadecernos de lo que Él se compadece. Amén. Amar lo que Él ama, las almas. Tuvo compasión al ver esas multitudes. Dice la palabra en Mateo 7, 13 al 14, cuando dice entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ancha es la puerta, espacioso el camino. Y muchos entran por ella, dice la palabra. Muchos van por ahí. Usted tiene familia que va por ese camino ancho. Tenemos familia, ¿verdad? Seres queridos que van por ese camino. Pero estrecha es la puerta, dice, y angosto el camino. Es estrecho, es difícil, se camina con dificultad. Es difícil entrar por esa puerta. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. A mí me da tristeza, ¿verdad?, cuando oigo ese pocos, que dice pocos son los que hallan el camino de vida eterna, pocos son los obreros. Dice la palabra en Mateo 22, 14, muchos son llamados, pocos escogidos. Hermanos, eso nos tiene que poner a meditar. A mí me da tristeza oír ese poco. ¿A usted no le da tristeza? Verdaderamente debiera cambiar eso. Debieran ser más los que se salvan. Gloria al Señor. Pero para eso nosotros tenemos que verdaderamente interesarnos por las almas. Nos tienen que doler como le dolieron a Cristo. Fíjese, hermano, nosotros tenemos que examinarnos cada cierto tiempo nuestra vida cristiana. Hasta dónde sentimos, hasta dónde somos sensibles. Mientras más usted se acerca al Señor, más siente como Él. ¿Entiende eso? Mientras más usted busca al Señor, más puede experimentar verdaderamente de su amor, de su carácter. Y cuando eso usted lo experimenta, usted siente como Él, usted le conoce más. Esa es la importancia de orar, que decimos, ore, busque al Señor, porque usted tiene que buscar sentir como Él sintió. Pero mientras menos hacemos eso también, más insensibles nos volvemos. Vivimos en un mundo egoísta, materialista, en un mundo donde nadie le importa a nadie, hermanos, donde sálvese quien pueda. La ley del más fuerte, el más fuerte pisotea al débil. Esa es la ley de este mundo, pero no la ley del reino. La ley del reino de Cristo es, hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo. Compadécete, duélete del otro, duélete especialmente de las almas. Gloria al Señor. Para Jesús, hermanos, buscar las almas era más importante que la comida. En Lucas 4:34, en Juan 4:34, Jesucristo dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era su comida, eso era más importante que la comida. Para alcanzar las almas muchas veces tenemos que dejar a un lado cosas que para nosotros son importantes. Hasta la comida muchas veces, para orar, para buscar el rostro del Señor y para que otros sean bendecidos. Al ver las multitudes,
tuvo compasión de ellas porque las vio desamparadas, como ovejas sin pastor, multitudes perdidas. Bendito el Señor. Y ahí fue que dijo estas famosas palabras, que sé que no las dijo tristemente. Uno se pone a imaginar al Señor, a la verdad. O sea, no las dijo riéndose, no las dijo complacido, con pesar, con dolor, a la verdad. La mies es mucha. A la verdad, esas almas que se pierden son muchas, esa es la realidad. Más los obreros, pocos. A veces uno pregunta, ¿cuántos son obreros aquí? No me conteste. Reflexione y analice si usted es un obrero del Señor. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros debe ser un obrero del Señor. Amén. Cada uno de nosotros. Dice la palabra, ¿verdad? Cuando uno ve la necesidad, nosotros vemos tantas cosas que ¿qué es lo que debemos hacer cuando vemos esa necesidad? Los obreros son pocos. ¿Qué dice el Señor que tenemos que hacer? Rogar. Oren al Señor. Hermanos, el Señor es el dueño de la iglesia. El Señor es el amo de las almas, es el dueño absoluto del universo y de las almas. Y usted dirá, si las almas son del Señor, ¿por qué Él no las salva de una vez? Porque tiene que hacer una decisión voluntaria. El hombre tiene libre albedrío y tiene que decidirse por Cristo voluntariamente. Él no le va a obligar a usted a servirle. Él no va a violar su libre albedrío porque Él se lo dio. Usted tiene que decidirse por Cristo. A nosotros nos toca predicar y advertir a la gente. Amén. La gravedad, hermanos, de vivir lejos de Dios. La gravedad del pecado. La gravedad del infierno y la condenación eterna. Porque parece que la gente ya ni entiende eso. Gente aún dentro de la iglesia alejándose del Señor. Usted puede estar en la iglesia lejos de Dios. Como se predicaba el domingo pasado, hay gente que le sirven al Señor de lejitos. No, el Señor no tiene discípulos lejanos. Usted tiene que acercarse. Gente que está ahí, obreros con los cuales Él va a contar. Cuando el Señor nos llama a algo, ¿con quién va a contar? Con nosotros. No con el inconverso, no con el que no es su hijo. Va a contar con sus hijos. Amén. Gloria al Señor. Pero el Señor mismo nos llama a orar. Fíjese, es triste de que hoy en día la gente planifica su vida. Bueno, los que planifican, hay otros que viven a la buena, a lo que caiga. Pero la gente planifica muchas cosas y aunque muchas veces son cristianos, Dios no es el centro de lo que se planifica. Y mucho menos buscar las almas. Hablábamos de que antes, en mi tiempo, cuando yo me convertí, las personas tenían ese anhelo de ser usados por Dios. Usted se convertía y usted decía, no, yo tengo que hacer algo. Y cuando decimos hacer algo, acuérdense que todo lo que hacemos en la iglesia es en pro de la salvación de las almas. Amén. Pero no solamente aquí adentro, porque aquí no es que está el trabajo principal. Cada cristiano era un obrero, hermanos. Usted salía a evangelizar sin mandarlo. Usted se decidía, se llevaba sus tratados. Gloria a Dios, y que hay gente así, hay unos pocos así todavía. Pero la gente tenía ese compromiso. No había que estarlos llamando y citándolo y que tiene que evangelizar. No, nosotros teníamos que traer reportes al pastor de lo que hacíamos. ¿Cuánto literatura repartiste? ¿Cuántos tratados? ¿Cuántos visitaste hogares? ¿Cuántos hogares? ¿Cuántos enfermos, hospitales, cárceles? Donde usted pudiera ir. Y la gente semanalmente trayendo sus reportes, hermanos. La gente tenía esa hambre de ser usado por Dios y de ser bendición y de que otros se salven. Usted es agente de salvación. Usted es un embajador de Cristo. Pero hoy en día la gente se convierte y muchas veces lo único que quiere es estar cómodo. Que el Señor le arregle sus problemas y ellos tranquilos. Cuando llega el verano, yo no estoy en contra de que usted salga y vacacione, pero lo único que planeamos es eso. Vacacionar, para dónde me voy, con quién me voy, pero muy pocos dicen, en este verano no se me puede ir sin yo ponerme a evangelizar, unirme al trabajo del Señor. Hermanos, porque en realidad en el invierno estamos encerrados en la casa, ahora es que hay que aprovechar, ¿verdad? Pero pocos piensan en eso, ya todo el mundo tiene su agenda hecha, de tal manera que aún se les llama a buscar el rostro del Señor y Dios no cabe en su agenda. Porque hay demasiadas cosas que hacer, pero yo soy cristiano. Óigame, y el Señor dice, ok, ¿dónde estoy yo ahí? ¿No se supone que yo tenga el primer lugar? Hermanos, reflexionemos. El Señor nos llama en esta mañana.
y nos dice que visualicemos las multitudes que se pierden, hermanos. Los billones que van al infierno sin Dios y sin esperanza, hermanos. Y que usted y yo somos responsables de esas almas. ¿Cómo somos responsables? Quizás no vamos a ir allá a alcanzarlas. Pero lo primero que debemos hacer como cristianos es lo mínimo que el Señor nos pide, lo mínimo y que todo el mundo puede hacer, todo cristiano puede hacer es orar por las almas. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Por qué tenemos que orar? Usted sabe que la primera petición en el Padre Nuestro tiene que ver con misiones. Lucas 11:12, cuando oréis, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primera petición: venga tu reino. Tu reino se ha establecido en la tierra. No solamente en mi nación, hermano. Tenemos que ver al Señor como el Señor de la tierra, del mundo, de las naciones. La iglesia no puede pensar en un solo lugar. Amén. El Señor siempre ha sido el Señor del mundo y del universo. Y Él quiere que su iglesia piense igual. Por eso tenemos que ampliar nuestra visión. Para algunos esto es difícil, pero esa es la voluntad del Señor. Venga a tu reino. Orar por obreros. ¿Por qué? Porque si no hay gente para predicar, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Dice Romanos 10:14, ¿cómo van a oír la gente que no ha oído si no hay quien predica? ¿A usted le preocupa cuando uno oye que no hay quien predique? Wow. La hermana hablaba de ese grupo étnico, 83 millones, 0% cristianismo. ¿Qué podemos hacer? Orar. Que el Señor envíe obreros a ese grupo. Que alguien vaya y les alcance. Sabemos que uno solo no va a ser suficiente, pero que empiece alguien. Óigame, orar por obreros. Orar por esas almas. Orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dice 2 Tesalonicenses 3:1-2. Pablo le pide la oración a los tesalonicenses. Pablo, misionero como tal, le dice: hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que corra la palabra en las naciones, en la tierra. Y sigue diciendo, no solamente para que el evangelio sea predicado, sino para que ellos sean protegidos. Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El enemigo quiere estorbar el evangelio, levanta tantas cosas. Oímos lo que está pasando en el Medio Oriente, hermanos. ISIS es un instrumento diabólico para estorbar el avance del evangelio, hermanos. Tenemos que orar que el Señor libre a los misioneros, que sean usados, que puedan llegar a esas almas. Y muchos se están convirtiendo para gloria del Señor. Oímos los testimonios de los millones de musulmanes que hoy más que nunca se están convirtiendo. Fíjese lo que el enemigo ideó para mal, que fue ISIS. Esto es un engendro diabólico. Esto salió del infierno, este grupo terrorista. Y no solo ellos, Boko Haram en Nigeria, hay otros más, Al-Qaeda en Afganistán, Al-Shabaab en Somalia, Al-Jihad en Egipto, Hamas en Israel. Todos estos grupos, y hay más, yo no me sé los nombres de todos. El diablo los levanta, ¿verdad? Y levantó a ISIS para estorbar el avance del evangelio. Pero usted sabe lo que está pasando. Dicen los testimonios, y oremos por eso, que sé que son las oraciones, que ahora se están convirtiendo más musulmanes que nunca. ¿Por qué? Porque a través de ISIS se decepcionan de su religión. ISIS los está haciendo abrir los ojos, porque como ISIS pelea contra todos, musulmanes y cristianos, los musulmanes que no tienen la ideología directa de ellos vienen de otro califato, ellos creen en otro líder, porque hay diferentes ramas de musulmanes, y ellos matan a todos los que no vienen con ellos, los que no van con esa ideología. Y muchos de esos musulmanes están abriendo los ojos, hermanos, y creyendo en Jesucristo, porque ven verdaderamente que el evangelio es camino de amor y no de odio. Y eso le debemos a ISIS, ¿verdad? Que muchos se estén salvando. El Señor se le está revelando a muchos musulmanes por sueños, hermanos. Dicen que no han oído, nunca antes se había oído tantos testimonios de musulmanes convirtiéndose por sueños. El Señor se les revela de alguna manera. Donde no puede llegar un misionero, el Señor se les revela. Por eso es que tenemos que orar. Quizás no puede llegar un misionero, pero el Señor trata personalmente. Entonces esto es motivo de gozo. Hermano, que la tierra sea llena del conocimiento del Señor. Hay que seguir orando por más obreros. Óigame, que Dios levante un ejército que arrope la tierra con la palabra del Señor. Y sabe que Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. La preocupación de los misioneros de este lado del mundo era, de los misioneros occidentales, para acá, América y también Europa, Inglaterra y Estados Unidos fueron las naciones que más misioneros enviaron. Óigame, principalmente Inglaterra. Cuando usted se va a los años 1900, por ahí, Inglaterra tremenda en enviar misioneros. ¿Y sabe cuál era la preocupación más grande? Que cuando cerraron las puertas por la persecución, porque algunas de esas naciones estaban abiertas antes.
China era una que estuvo abierta. En el 1947 el comunismo tomó control y ahí se cerró, pero había muchas naciones abiertas. Y cuando se cerraron esas puertas y el islamismo tomó ese auge y todo ese odio contra el cristianismo, hermanos, la preocupación era cómo se va a predicar, quién va a ir. Pero sabe que el Señor, tú sabes que la iglesia del Señor nadie la detiene, ¿verdad? Eso es lo tremendo. Y ellos preocupándose por un lado y el Señor levantando misioneros nativos por otro. La misma semilla que había quedado allí, los poquitos que habían quedado convertidos, comenzó el Señor a tratar con esos misioneros y a usarlos a ellos mismos como agentes para ganar a su propio pueblo. Claro, tienen límites de pobreza, eso es la ayuda que necesitan, ¿verdad? También muchos de ellos no han sido enseñados, pero el Señor se está moviendo, el Señor está haciendo su obra a través de tantos diferentes ministerios. Entienda que las misiones no es un ministerio, las misiones es toda la iglesia. Si un ministerio falla, no fallaron todos los ministerios. Somos nosotros, la iglesia, hermanos. La cuestión es que las almas se sigan alcanzando. No importa qué ministerio las alcance. Claro que es un ministerio de Dios, quiero decir. Porque hay tantos ministerios hasta de otras religiones, ¿verdad? Pero hablando del cristianismo, lo importante es que se alcance. Y que sigamos orando, porque el diablo solo lo que quiere es estorbar la obra misionera. Óigame, hermano, y cuando una iglesia se enfoca en misiones, como lo hemos hecho aquí, el Señor bendice, el Señor se encarga. El Señor sopla, el Señor hace. Por eso el Señor dijo, busca primero mi reino, encárgate del reino. A veces estamos frustrados que no avanzamos. ¿Por qué? Porque el reino no es primero. Si entendiéramos que el reino va primero, las demás cosas que va a pasar vendrán por añadidura. Hermanos, Dios está preparando ese ejército. Ya tiene un ejército de misioneros nacionales nativos, hombres y mujeres de ahí, de esos mismos lugares. Y Dios lo usa de una forma tan poderosa. Oímos el testimonio de una mujer en Irán que le decía al Señor, ella y su esposo evangelizaban musulmanes, lo cual era un delito allí en aquella nación. Y ella le oraba al Señor y decía, Señor, no permitas que yo caiga presa. El esposo había caído preso, lo habían torturado. Ella decía, yo no creo que los resista, Señor, no permitas que yo caiga presa porque para mí va a ser fuerte, pero ella seguía predicando. ¿Qué pasó? Cayó presa. Lo que ella temía. Estando en la cárcel, vienen a interrogarla, o mejor dicho, la mandan a corte, porque el delito es que ella predica, ¿verdad?, el evangelio a musulmanes. Y la interrogan y le dicen, bueno, es verdad que usted anda predicando, esto es ilegal aquí, predicarle a los musulmanes. Y ella, ¿sabe lo que comenzó ella a hacer? Ella no contestó la pregunta, ella comenzó a predicarle a ellos, a los de ahí de la corte, al juez y a todo el mundo. Y comenzó a hablarles de Cristo, que Cristo era el camino. Y ellos dijeron, ¿sabe qué? Ya no necesitamos evidencia, usted lo está haciendo aquí, usted... mire, mándenla para atrás hasta que decidamos qué vamos a hacer con ella. Hermano, esta mujer estaba nerviosa y temerosa. Tenemos que orar, son hermanos de carne, ¿verdad? No son super personas. Y dice ella que como a los 3 días llegó el juez que la había entrevistado, llegó a su celda. Y ella dice, bueno, este hombre, hay muchos musulmanes tan extremistas que ellos no esperan que la justicia de la nación haga, sino que ellos mismos van y matan a la persona y hacen y deshacen, y más cuando son mujeres, las violan, terrible lo que hacen, ¿verdad?, con las mujeres. Y dice ella que allá llegó el juez a su celda y ella dijo, este hombre viene a matarme, este hombre viene a violarme, este hombre viene aquí a masacrarme. Y cuando llega allí, ella llena de miedo, lo recibió y el juez le dijo, no tengas miedo, no he venido a hacerte daño. Y ella dijo, bueno, le dijo, lo que quiero decirte es que desde que hablaste de Cristo en aquella corte yo no he tenido paz y he venido para que tú me sigas hablando de ese Cristo que tú predicas, porque yo quiero convertirme a Cristo. Aquella mujer, según cuenta el testimonio, le habló por 3 horas a este juez en esa celda. El juez se convirtió a Cristo allí y le dijo, hay otros que están como yo. Quiero que sigas hablando. Y le dijo, voy a tratar de sacarte de aquí. Lo que ella creía que era para mal, cobró para bien. Pero lo tremendo de esto es saber que hay gente dispuesta a ir a una cárcel. Que aunque tenga miedo, ellos son de carne y hueso. Y tenía miedo, pero ella dijo, yo me voy a arriesgar, voy a hacer la voluntad de Dios y Dios sabrá lo que va a hacer conmigo. Si Dios permite que caiga allí, pues caeré. Y Dios sabrá. Y yo sé que, hermanos, de alguna manera, cuando esta gente cae en la cárcel o son torturados, el Espíritu Santo fortalece. No le voy a decir que no sentirán nada. He oído de testimonios que dicen que no han sentido nada de las torturas. Otros sentirán algo,
pero el Señor fortalece. Y sabemos que con el Señor todo se puede sobrellevar. Importante que ellos se mantengan fieles y que el Señor esté ahí, ¿verdad? Fortaleciendo sus vidas y que sean, ¿verdad? Personas que prediquen el Evangelio con valor. Unámonos a lo que Dios está haciendo, hermanos, para que no seamos hallados sin fruto cuando Cristo venga. Usted sabe lo que dice la palabra que se le va a hacer al siervo inútil. En Mateo 25:30, cuando el Señor vino a buscar la ganancia de los talentos que le repartió a aquellos siervos. Esa expresión a mí no me gusta mucho, ¿verdad? No me gustaría que me la dijeran a mí nunca. Mateo 25:30 dice que el Señor le dijo a aquel siervo que enterró su talento, le dijo, ¿verdad? Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué usted quiere que el Señor le diga cuando Él venga? El Señor vendrá, dice, para recompensar a cada uno. ¿Qué usted quiere que el Señor le diga? ¿Siervo inútil? O que el Señor le diga, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué palabras tan hermosas, ¿verdad? Que el Señor nos diga mañana, en lo poco fuiste fiel. No tenías mucho, pero de lo poco que tenías, dabas. Y no solamente dabas, te dabas tú mismo. Porque no es solamente dar dinero, hermano. Uno debe dárselo. El Señor te quiere a ti primero. Es a ti que quiere. Si tú le das algo, Él no lo recibe, si no te recibe a ti primero. Como decía Pablo de los creyentes de Macedonia, que no solamente dieron a la obra de Dios, sino que se dieron para el Señor. ¿Cuántos aquí se han dado para el Señor? Si tuviéramos que gastarnos para Él y dar hasta la vida, hay que hacerlo, hermanos, porque Él lo hizo por nosotros. Entonces, que a ninguno de nosotros nos diga el Señor, siervo inútil, eso suena fuerte, sino que seamos siervos fructíferos. Amén. Hermanos, ponga su talento a trabajar. Mientras el día dura, la noche viene cuando nadie podrá obrar. Hay muchos que a última hora van a correr. Ah, Señor, ahora sí te voy a buscar, ahora sí voy a buscar las almas. Y lo que va a oír es, ¿te regresas el cuello? Bueno, quédese evangelizando lo de la gran tribulación. No va a tener otro choice. Pero hermano, ahora. Aquí es el día aceptable, aquí ahora el día de salvación. Las cosas del Señor no se posponen. Josué le dijo al pueblo, escogeos hoy a quién van a servir. ¿A quién va usted a servir hoy? Servir significa trabajar, hacer algo. Servir a Cristo no es estar sentado. Yo se le sirvo a Cristo, ¿en qué? Escoge hoy. Cuando el Señor hace un llamado, no te dilata. ¿A quién tú vas a servir? ¿Quieres servir a los dioses falsos? A los que ustedes quieran servir, pero yo en mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Amén. Dios los bendiga, póngase de pie. Creo que no va a haber necesidad de poner